buenos días. Mi nombre es Cindy Cabrera y soy miembro de la Iglesia ICP y les quiero dar la bienvenida a nuestro servicio virtual. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez, sea lo que sea, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres para siempre. Y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. En ti mi fe vive otra vez. En ti vemos lo que al amor es. La muerte vencida por la cruz. Tu gloria brilla en mi Dios, renueva en mí un corazón que busque tu poder en la cruz. Vamos a levantar un canto a Cristo, eres el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. Tu gozo abunda en mi interior y quita todo mi temor. Es por el poder de la cruz. Tu gloria brilla
y a tu poder en la cruz. Vamos a levantar un canto a Cristo, eres el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. Vamos a levantar un canto a Cristo, eres el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. Vamos a levantar un canto a Cristo, eres el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. Vamos a levantar un canto a Cristo, eres el Rey glorioso. Por siempre me encuentro en el amor que nos diste. Hola, ¿cómo están? Quiero invitarles a que vean ustedes esta parte de nuestra iglesia que se ha mantenido un poco incógnita, pero es importante que cada uno de ustedes vean lo que estamos haciendo. Disfruten el video. Tú también puedes ser parte de esto. Contáctate con nosotros si deseas donar, si deseas ayudar en este proyecto de impacto social. Génesis, capítulo 23. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se retiró de donde estaba la difunta y fue a proponer a los hititas lo siguiente: entre ustedes yo soy un extranjero. No obstante, quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi esposa. Los hititas le respondieron: escúchenos, señor. Usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. Abraham se levantó, hizo una reverencia ante los hititas del lugar y les dijo: si les parece bien que yo entierre aquí a mi difunta, les ruego que intercedan ante Efrón, hijo de Zohar, para que me venda la cueva de Macpela, que está en los linderos de su campo. Díganle que me la venda en su justo precio, y así tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia. Efrón el hitita, que estaba sentado allí entre su gente, le respondió a Abraham en presencia de todos ellos y de los que pasaban por la puerta de su ciudad: no, señor mío, escúcheme bien. Yo le regalo el campo y también la cueva que está en él. Los hijos de mi pueblo son testigos de que yo se los regalo. Entierre usted a su esposa. Una vez más, Abraham hizo una reverencia ante la gente de ese lugar, y en presencia de los que allí estaban, le dijo a Efrón: escúcheme, por favor. Yo insisto en pagarle el precio justo del campo. Acéptelo usted.
y así yo podré enterrar allí a mi esposa. Efrón le contestó a Abraham: Señor mío, escúcheme, el campo vale 400 monedas de plata. ¿Qué es eso entre nosotros? Vaya tranquilo y entierre a su esposa. Abraham se puso de acuerdo con Efrón, y en presencia de los hititas le pagó lo convenido, 400 monedas de plata, moneda corriente entre los comerciantes. Así fue como el campo de Efrón, que estaba en Macpela, cerca de Manré, pasó a ser propiedad de Abraham, junto con la cueva y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo. La transacción se hizo en presencia de los hititas y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. Luego Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, que está cerca de Manré, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. De esta manera, el campo y la cueva que estaban en él dejó de ser de los hititas y pasó a ser propiedad de Abraham para sepultura. Hola, muy buenos días, iglesia. Dios te bendiga mucho. Queremos saludarte, a ti que eres parte de ICP, y también a todos los amigos y hermanos que en esta mañana o en este momento nos están sintonizando. Estamos contentos por el día que el Señor nos ha regalado. Dice la palabra que este es el día que Él hizo para nosotros. Así que donde quiera que estés, ¿verdad? Disfruta del día que Dios ha preparado para ti. En este día Él tiene algo especial. En este día Él quiere mostrarte su amor, su gracia, su misericordia que ha sido renovada en esta mañana para cada uno de nosotros. Así que a la expectativa de que Dios tiene para ti en este día, como cada día, debemos estar a la expectativa de lo que Dios tiene para nosotros. En estas semanas estamos desarrollando la serie titulada Gracia Renovada, basada en el libro de Génesis, y viendo específicamente la historia de este gran hombre, el padre de la fe, Abraham, y su familia. Hoy nos toca hablar un poco acerca del capítulo 23, un capítulo que cuando lo vemos de primera instancia, lo que muestra es el dolor que está experimentando Abraham, un dolor real de la pérdida de su esposa Sara. Hacían varios años ya que Dios había llamado a Abraham de su tierra para que comenzara esta travesía con Dios, de buscar la tierra prometida y de hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Y cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dio 3 promesas principalmente. En primer lugar, le dijo que sería padre de naciones. Le dijo Dios a Abraham que tendría hijos y que su descendencia iba a ser grande, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que iba a tener una gran nación, iba a tener muchos descendientes, aunque en ese momento no tenía ni un hijo. También Dios le dijo a Abraham que sería bendecido y que sería de bendición a todas las familias de la tierra. Abraham iba a ser bendecido por Dios y a la vez, a través de su descendencia, iba a ser pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Dios le dio a Abraham cuando lo llamó. Y ya habíamos visto cómo Génesis se enfocaba en el tema de la descendencia. Hemos visto en estos capítulos cómo se enfocaba en la descendencia, en el tema de su hijo, de nacer Isaac y todo, ¿verdad? Para cumplir esa promesa, comenzar con el cumplimiento de esa promesa. También hemos visto que Abraham era un hombre muy bendecido por Dios. Abraham seguía creciendo en número de gente dentro de su grupo, también seguía creciendo en animales, en bienes, y la gente alrededor veía cuán prosperado y cuán bendecido era Abraham entre ellos.
Y todavía faltaba mucho más de bendición para él y también a través de su descendencia ser de bendición a todas las familias. Pero ya era una promesa que estaba en el proceso. Ahora, en el tema de la tierra prometida, Abraham, aunque había llegado allí, esa tierra estaba habitada por muchos otros pueblos. Ya tenía otros dueños, gente que se había adueñado de esas tierras. Así que Abraham, aunque vivía por esa zona, no era dueño todavía de estas tierras. Todavía no era posesionario de estas tierras. Simplemente estaba habitando y vivía por estas zonas. Pero es en esta ocasión donde Dios, es en este capítulo donde Dios usa la situación, la circunstancia, el dolor de Abraham para impulsar el plan de Dios y la promesa de Dios hacia lo que era la tierra prometida. Y mientras buscaba un tema para discutir en el día de hoy, no podíamos dejar al lado la palabra dolor, porque Abraham se encontraba en un momento de dolor. Y el tema de hoy es, ¿y en medio del dolor qué? ¿Y en medio del dolor qué? Yo quisiera que te hicieras esta pregunta a ti mismo, dentro de ti, ahí que me estás escuchando. Pregúntate, ¿y en medio del dolor qué? ¿Sabes? Porque quizás cuando las cosas están bien, cuando las cosas van de bendición, cuando vemos prosperando a nuestra familia, cuando vemos creciendo nuestras metas, nuestros proyectos, Dios es bueno, Dios está ahí conmigo, Dios está bendiciendo, Dios es todo. Pero en ocasiones el dolor toca la puerta de nuestras casas, la puerta de nuestros corazones. Y es en estos momentos donde tenemos que saber y estar firmes para poder responder. Y en medio del dolor, ¿qué? ¿Qué pasa cuando estamos sufriendo por un dolor irreparable? Abraham se encontraba en medio de esta situación. Y yo quisiera tratar con ustedes en esta mañana, 3 puntos que podemos sacar de este capítulo 23, de este tiempo en el que Abraham está en medio del dolor de la pérdida de su esposa. En primer lugar, vemos en el capítulo que Sara había fallecido a los 127 años. Sara había fallecido, así que Isaac tendría aproximadamente unos 37 años de vida, Isaac su hijo. Y Sara había muerto en una parte de lo que era tierra de Canaán, de la parte de la tierra prometida. Y Abraham, dice la Biblia, que lloró, tuvo de luto, pero después fue a hablar con sus vecinos, fue a hablar con los dueños de estas tierras. ¿Por qué? Porque Abraham no tenía un lugar propio, un lugar donde él pudiera ser el dueño para poder enterrar a su esposa y poder enterrar a sus descendientes. ¿Ve? Entonces, en este momento se está dando una conversación entre Abraham y los dueños de estas tierras, donde Abraham les dice, mi esposa ha fallecido y quiero entonces enterrarla en una de sus cuevas, en una de sus tierras. Y la gente que reconocía a Abraham, que le había visto, que sabía de lo que Dios, el Dios de Abraham, hacía con Abraham, entonces lo reconocía como un príncipe poderoso, como un líder que tenía posición. Y estaban dispuestos inclusive a regalarle las tierras. Decían, no, entiérrala en las mejores tumbas. Pero Abraham no estaba buscando regalía. Abraham entonces le decía, pero queremos comprarlo por el justo precio. Entonces le dijeron, no, pero ¿cómo te vamos a vender? Y Abraham le dice, yo quiero comprarlo. Y todavía dice cuál es el lugar, la cueva que él quería comprar.
Y ahí estaba el dueño, dentro de todo ese grupo de personas, ahí estaba el dueño de esa cueva, de esa tierra en específico. Y le dice, no, por favor, entiérrala ahí, yo te la regalo. Pero entonces Abraham sigue insistiendo y le dice, por favor, yo quiero comprarla, véndemela. Y el hombre le dice, pero ¿qué son 400 monedas de plata entre nosotros? Ah, ese es el valor. Entonces aquí está. Y Abraham entonces se lo pagó y compró esa parte de esa tierra con la cueva, ¿verdad? Para poder enterrar. Y tenía de testigo a toda la gente que estaba ahí y la gente que pasaba por las puertas de esas tierras como testigos de que Abraham era el dueño ahora de esas tierras. Entonces, cuando vemos a Abraham en medio de esta situación, en primer lugar queremos responder la pregunta de, ¿y en medio del dolor qué? En medio del dolor, primer punto, no retrocedemos. En medio del dolor, hermanos, no retrocedemos. En ocasiones el ser humano tiende a que en medio del dolor salir corriendo, en medio del dolor salir gritando, en medio del dolor desesperarse, en medio del dolor confundirse, en medio del dolor las dudas afloran, en medio del dolor nos hacemos muchas preguntas. Pero sin embargo, estamos viendo aquí a Abraham, a un hombre que en medio del dolor, él no tenía ni siquiera dónde enterrar a su esposa, donde Dios ya le había prometido una gran tierra y que hacía 62 años Abraham había salido de su tierra, había dejado lo que era seguro, lo que tenía. Abraham era dueño de muchas tierras allí junto con su padre en su tierra natal. Pero sin embargo decidió dejar todo eso por seguir la voz de Dios para una tierra que Dios le había prometido. Pero que 62 años después todavía Abraham no era dueño de estas tierras. En medio del dolor pudo haber sido un buen tiempo para Abraham preguntarse, ¿estoy en el lugar correcto? ¿Estoy siguiendo al Dios correcto? ¿Habré hecho lo correcto? Tengo mis tierras allá. Si yo regreso allá, Abraham tuvo la oportunidad de retroceder, de regresar con su esposa a su tierra natal y enterrarla en una tierra propia, en una tierra que era de él. Porque Abraham no quería enterrar a Sara en cualquier lugar donde pudiera simplemente pasar por desapercibido su tumba y donde después iban a quedar esos huesos, eran parte y le iban a pertenecer a otra gente. Abraham necesitaba establecer un lugar seguro de donde poder enterrar a su esposa, a él, a sus descendientes más adelante. Así que Abraham pudo haber enterrado a Sara en su tierra natal, pudo haber regresado. Pero ¿qué significaría esto para nosotros si Abraham hubiese regresado, si hubiese retrocedido? Ya esa no era la tierra de Abraham. Aunque Abraham podía ir y decir, sí, esta es tierra mía, mi padre es fulano, esto yo lo dejé hace unos años, pero esto sigue siendo mío. Aunque Abraham pudiera reclamarlo, en el corazón de Abraham ya él sabía que esa no era su tierra. Su tierra natal ya no era su tierra, ya no le pertenecía. Esta tierra antigua representaba su idolatría, representaba un lugar donde Abraham no conocía a Dios. Representaba para nosotros volver al lugar de donde Dios nos sacó. En medio del dolor no retrocedemos. En medio del dolor yo no puedo simplemente olvidarme de mi fe. En medio del dolor yo no puedo simplemente dejar de mirar a Dios y comenzar a mirar atrás de lo que ya Dios ha hecho en mi vida, de lo que ya Dios me ha sacado, de donde ya Dios me ha rescatado. En medio del dolor yo no puedo regresar allá. Nosotros como creyentes en medio del dolor debemos aferrarnos a la fe que tenemos en aquel en quien hemos creído y poder permanecer firmes en nuestra fe.
poder permanecer firmes confiando en aquel que todo lo puede y todo lo sabe. En medio del dolor es probable que queramos retroceder, que algunos nos insten, nos cuestionen para retroceder. Pero Abraham nos enseña que en medio del dolor, en vez de él tomar a su esposa y llevarlo a una tierra segura, él continuó avanzando hacia los planes de Dios, hacia lo que Dios le había prometido. Entonces, en primer lugar, y en medio del dolor, ¿qué? En medio del dolor no retrocedemos. En segundo lugar, entonces, en medio del dolor, ¿qué? En medio del dolor, entonces, avanzamos. En medio del dolor, avanzamos. Dios usó, miren qué interesante, porque de lo que era el momento quizás ahora, uno de los momentos más difíciles, porque recuerden que Abraham tuvo que pasar por un tiempo difícil de sacrificar, de él estar dispuesto a sacrificar a Isaac, a su único hijo, como Dios le había puesto a prueba. Entonces, Abraham había experimentado varios momentos difíciles en su vida. Experimentó el momento en el que tenía que sacar a Agar y a Ismael, su hijo, de la esclava para poderlo sacar de su tierra y enviarlo a otro lugar. Fueron momentos difíciles para la vida, momentos de dolor para la vida de Abraham. Pero en este momento, Dios le enseña a Abraham que él puede tomar nuestros momentos de dolor y transformarlos en propósito, transformarlos en bendición, transformarlos en avanzarnos a nosotros a un próximo nivel, a una próxima etapa en nuestra vida con Dios. ¿Sabes? Dios usó la muerte de Sara para avanzar el plan de Dios. Hasta ahora Abraham vivía en la tierra prometida, pero no le pertenecía la tierra prometida a Abraham. Abraham no tenía un pedazo que fuera de él propio. Pero es en este momento donde Dios proveyó la ocasión perfecta para la primera adquisición oficial de la tierra prometida. Donde Dios simplemente le estaba mostrando, mírate, ahora vamos a adquirir este pedazo solo para prueba, solo para muestra de que esta tierra te pertenece. Y aunque vemos en los hombres que estaban hablando con Abraham la disposición de regalarlo, de dárselo, de que enterrara, no vemos la disposición de ellos de realmente vendérsela. ¿Por qué? Porque al venderla, ellos están renunciando a su tierra y están diciendo, Abraham, tú eres el nuevo dueño legalmente. Y ellos no querían eso. Pero sin embargo, Dios puso en gracia a Abraham en medio de esta reunión. Dios tocó los corazones de estos hombres para que pudieran realmente ceder y vender lo que a ellos no le correspondía, sino que eso era ya tierra prometida de Abraham. Entonces Abraham tiene la oportunidad de ver que en medio del dolor Dios continúa su plan. En medio del dolor avanzamos. En medio del dolor Dios no deja de trabajar en nuestras vidas. Hermanos, no importa el dolor que podamos experimentar. No importa cuán grave, cuán fuerte o cuán poco nosotros podamos hacer al respecto. Dios no deja de trabajar en medio del dolor. En ocasiones nosotros sí. Nosotros quizás en medio del dolor podemos congelarnos, podemos tomar decisiones erróneas, pero Dios no. Dios no cambia. Dios no pierde el control. Dios sigue avanzando su plan en nuestras vidas. Entonces, en medio del dolor de Abraham, Dios usó este dolor, esta muerte, para mostrarle a Abraham, mis promesas continúan en pie. Yo no he cambiado, mi palabra no ha cambiado. Así que tú y yo podemos estar seguros de que podemos avanzar con el favor de Dios,
de que aún en medio del dolor podemos seguir adelante, podemos seguir dando pasos que aunque despacio, aunque pequeños, pero pasos firmes, pasos seguros que nos lleven al cumplimiento del propósito de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tiempo de dolor no es el tiempo final. Tiempo del dolor no es el tiempo donde ya todo se acabó y nuestra vida se desmoronó. No. Este es un tiempo pasajero. Este es un tiempo de momento. Recuerda que nosotros miramos más allá. Nosotros miramos más allá. Abraham miraba más allá de sus 62 años que llevaba en el llamamiento de Dios. Abraham miraba más allá de sus 137 años que ya él tenía de vida. Abraham miraba más allá de la muerte de su esposa, a quien tanto amaba. Abraham miraba que él tenía algo mucho más allá, que era el cumplimiento de la promesa de Dios. Era esa vida que nosotros podemos experimentar, esa esperanza que tenemos en nuestro Dios. La esperanza de que no termina todo aquí en esta tierra. Esta vida en la tierra es pasajera, los dolores de la tierra es pasajero, pero el Señor nos ha prometido una esperanza de un lugar maravilloso donde no hay dolor, donde no hay tristeza. Entonces el tiempo de dolor no es para derrotarnos. El tiempo de dolor es para seguir avanzando. Es para seguir viendo el propósito de Dios. Es para seguir viendo los planes de Dios. Es para seguir viendo la mano del Dios en quien hemos creído. Lo que Abraham estaba haciendo en ese momento no era solo para Sara. No era solo para el momento. Lo que Dios estaba haciendo a través de Abraham y a través de la muerte de Sara con esta tierra no era solo para el momento del dolor de Abraham, sino que era algo significativo, era algo que iba a impulsar, que iba a impactar las siguientes generaciones de Abraham. Tener un lugar donde la familia de Abraham pudiera descansar, un lugar propio, donde nadie le dijera, no, esa tierra es de nosotros, solo te habíamos prestado. No, un lugar donde Abraham podía poner a su esposa a descansar y saber que iba a estar en un lugar propio y seguro entregado por Dios. Y no solamente Sara, si seguimos leyendo los siguientes capítulos, esta tumba se convierte en la tumba de Abraham, en la tumba de Jacob, en la tumba de un sinnúmero de descendientes de Abraham, en la tumba de Isaac. Así que hay esta situación que está ocurriendo, es algo para impactar las siguientes generaciones. Y saben, mientras yo veía esto, yo pensaba en cuán importante es nosotros estar en una actitud de avanzar en medio del dolor, porque cuando estamos en medio del dolor hay gente que nos está mirando. Nuestros hijos nos están mirando. Los familiares nos están mirando. Recuerda que hemos profesado una fe. Recuerda que hemos declarado que hemos creído en Cristo, que hemos creído en Dios. Y hemos predicado muchas veces el poder y la magnitud y quién es Dios, quién es Jesús, acerca de su gracia renovada. Pero en medio del dolor es entonces donde nosotros tomamos la decisión de retroceder o de avanzar. En medio del dolor es donde lo que hablamos, lo que decidimos, lo que hacemos va a tener un impacto positivo o negativo en los que nos rodean y en nuestras siguientes generaciones. Sabes, en Puerto Rico hay unas mujeres, unas hermanas de mi iglesia, que han sufrido un dolor que ningún padre desea sufrir. La muerte de sus hijos en una forma violenta, en una forma de que por accidentes y por situaciones han muerto sin preparación, sin nada, simplemente murieron inesperadamente. Un dolor increíble. Como padre no puedo explicarlo. Pero sin embargo, estas mujeres permanecieron de pie. Estas mujeres
siguieron predicando. Estas mujeres seguían hablando en medio de su dolor acerca de Dios, acerca de su amor, de su misericordia. Seguían en el ministerio. No retrocedieron, fueron mujeres valientes, heroínas de la fe, que decidieron en medio de su dolor demostrarnos a los que estamos a su alrededor, en medio del dolor avanzamos. En medio del dolor no retrocedemos, sino que confiamos en aquel que hemos creído. Así que en medio del dolor es un momento crucial para nosotros llevar nuestra fe a los que nos rodean, para que ellos nos puedan ver y poder ser de ejemplo, de modelo para aquellos que puedan experimentar de que en medio del dolor confiamos en aquel y avanzamos con aquel que todo lo puede. En tercer lugar, en medio del dolor, ¿qué? En medio del dolor vivimos nuestra fe. Vimos que en medio del dolor no retrocedemos. En medio del dolor avanzamos. Y en medio del dolor vivimos nuestra fe. ¿Sabes? Vivimos nuestra fe porque Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. El Dios que Abraham había conocido 62 años atrás, que lo llamó, que mostró su poder, que lo sacó de la tierra, que lo trajo a la tierra prometida, que le dio un hijo a través de Sara, que era estéril y estaban en vejez. El Dios que le había llamado para que diera a Isaac en sacrificio y luego provee un cordero de la nada. El Dios que con su poder destruyó 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Este Dios que Abraham había conocido, seguía siendo el mismo Dios en medio de su dolor. No cambia. Nosotros podemos cambiar. El dolor nos puede cambiar. La circunstancia puede cambiar. La gente a nuestro alrededor puede cambiar. Pero si de algo podemos estar seguros es que podemos seguir viviendo nuestra fe en medio del dolor porque Dios no cambia en ningún momento. Dios sigue siendo el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por siempre. Entonces, ¿podemos realmente depositar nuestra confianza? Claro que sí. A veces depositamos nuestra confianza en los bancos. Y depositamos y bancos se van a la quiebra y después la gente queda. En cooperativas, en gente, ponemos nuestra confianza en negocios. Y después nos damos cuenta que las circunstancias cambian. Viene una pandemia, viene una crisis económica y cambió. Y nuestra confianza que hemos depositado quedó en nada porque las cosas cambian. Nada es seguro en esta vida. Lo único seguro que tenemos es que en el Dios que hemos creído es un Dios fijo, un Dios permanente, un Dios que nunca cambia. Esto que estaba haciendo Abraham de comprar una tierra en la tierra prometida era una expresión de esperanza, de descansar en la tierra que sería de su pueblo. Abraham sabía que esa tierra de Canaán era su tierra porque Dios se la había prometido. No había llegado el momento en el que Dios se la había entregado, pero Abraham sabía y creía que esa era su tierra. Así que en este acto es un acto de esperanza. Vamos a comprar esta tierra para descansar en la tierra que más adelante, no lo estoy viendo, pero más adelante será de mi pueblo. Será de mis hijos. Abraham, aunque no había visto la promesa cumplida, pero su esperanza, su confianza en Dios, le llevaba a tomar decisiones en base a esa promesa que Dios le había dado. En medio del dolor, hermanos, vivimos nuestra fe. ¿Cómo? En medio del dolor confiamos. Confiamos en aquel que tiene el poder para todo, aquel que puede hacer lo imposible. Confiamos en aquel que nos llamó, en Jehová Jireh que nos provee, en Jehová Rafa que nos sana, en Jehová el que tiene el poder para hacer y deshacer lo que necesitemos en medio
del dolor. En medio del dolor esperamos. En medio del dolor no nos desesperamos, no andamos corriendo buscando dónde. No, en medio del dolor esperamos en aquel que tiene el poder. En medio del dolor no perdemos la fe. No perdemos la fe en medio del dolor, sino que este dolor debe servir para fortalecer nuestra fe y fortalecer nuestra relación con Dios, porque estaremos viendo a Dios en nuevas esferas, en nuevos lugares, en nuevas cosas en nuestras vidas en medio de este dolor. En medio del dolor confiamos en el Consolador, porque nadie consuela nuestros corazones como lo consuela Dios. En medio del dolor no perdemos la esperanza. En medio del dolor tenemos que permanecer firmes en nuestra esperanza. La esperanza de que somos extranjeros en este lugar, como decía Abraham. Abraham le decía a la gente, nosotros somos extranjeros acá, pero necesitamos un lugar. Entonces nosotros seguimos siendo extranjeros en esta tierra. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Miramos más allá. No solamente son nuestros 70, 80, 90, 100 años aquí en la tierra, sino que nuestra esperanza va a una eternidad con Cristo Jesús. No es cualquier cosa donde hemos depositado nuestra esperanza. En medio del dolor no perdemos nuestra esperanza, porque nuestra esperanza va más allá de lo que podamos experimentar aquí en la tierra. En medio del dolor mantenemos nuestra mirada puesta en Cristo en todo tiempo. No quitamos nuestra mirada, aun cuando las olas se levanten, aun cuando los vientos soplen fuerte, aun cuando la casa esté por caerse en nuestras vidas. Mantenemos nuestra mirada puesta en Cristo, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce. Por último, hermanos, quisiera compartir con ustedes en el libro de Hebreos, donde el apóstol habla y hace referencia a una serie de hombres y mujeres de fe, ¿verdad? Como lo fue Abel, como lo fue Noé, como lo fue Abraham. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 13 al 16, dice: todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos. Esperanza. Pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Al obrar así, demostraron claramente que buscaban otra patria. Si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar. Pero ellos aspiraban a una patria mejor, un país celestial. Por eso Dios no se avergonzó de ser su Dios y les preparó una ciudad celestial. Hermanos, aquí nos está hablando de hombres de la fe, héroes de la fe. Hombres que decidieron vivir y morir creyendo en el Dios en quien habían creído desde un inicio. Tú y yo estamos llamados a creer, a confiar, a vivir en nuestra fe, a no retroceder, sino a avanzar y vivir en nuestra fe hasta la muerte o hasta que Cristo venga por su iglesia. Y que nosotros podamos tener en nuestros corazones una esperanza que cada día, hermanos, cada día debe haber una esperanza en nuestros corazones que crezca, que crezca, que crezca, porque queremos disfrutar de esa patria celestial, porque queremos disfrutar de esa ciudad que Dios se ha preparado para nosotros, porque queremos disfrutar. La vida no termina aquí, el sufrimiento no es eterno, el dolor no es eterno. La vida no termina con la muerte, sino que nosotros en Cristo Jesús tenemos la promesa y la esperanza de una vida eterna en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que en medio del dolor, hermanos, permanezcamos fieles a Dios. En medio del dolor,
permanezcamos firmes en nuestra fe, avanzando a lo que Dios quiere cumplir en nuestras vidas, dando testimonio en medio del dolor de lo que Dios ha hecho y hace a través de nosotros y en nosotros. Que en medio del dolor podamos, así como el apóstol pudo escribir sobre estos héroes de la fe, que otros puedan hablar también acerca de nosotros, diciendo: este hombre, esta mujer de Dios, vivió y murió creyendo. Vivió y murió con la esperanza de ver las promesas de Dios, de que quizás no las podamos ver en vida, pero las sabemos que Dios no cambia y que sus promesas no cambian, que sus promesas se van a cumplir porque confiamos en la fidelidad de nuestro Dios. Qué lindo es poder descansar en la promesa y descansar en el poder del Dios en quien hemos creído. Y en medio del dolor, ¿qué, hermanos? En medio del dolor no retrocedemos. En medio del dolor avanzamos. En medio del dolor vivimos nuestra fe, porque Dios nunca cambia y podemos depositar nuestra confianza plena en Él y tener una esperanza de que Dios tiene control de todas las cosas en todo tiempo. Dios te bendiga, amada iglesia. Dios te bendiga. Y estamos experimentando tiempos de dolor. Estamos experimentando tiempos de incertidumbre con todo el tema de la pandemia. Este es tiempo para vivir en la fe que hemos creído. Dios te bendiga mucho. Te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú, tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás, tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé, nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú reinarás por siempre y siempre, tú vivirás. Tu amor será, tu amor será por siempre y siempre, no cambiarás. Gritaré, gritaré, porque bueno es Dios. Cantaré, cantaré, bueno es el Señor. Declararé,
Gracias por acompañarnos y les invito a que se conecten en nuestro próximo servicio virtual. Bendiciones.